Buenas tardes, amadas hermanas, aquí primariamente las hermanitas de Cardel. ¿Cómo están, hermanas? Bendecidas, buenas tardes. Qué bueno. Y también a nuestras hermanitas de Jalapa, que seguramente nos están viendo ahí por transmisión, y otras hermanitas de otros alrededores. Saludos a las hermanas de Teteles, de Texiutlán, que siempre están ahí pues escribiendo. Hermanas, muchas gracias también por participar y acompañarnos en la transmisión. Y bueno, estamos llegando a la última parte del capítulo de Juan, capítulo 4 del Evangelio de Juan, con respecto al tema de la mujer samaritana. Hemos estado aprendiendo aspectos muy importantes sobre el encuentro especial que tuvo Jesús con esta mujer, y esto es algo que probablemente nos afectó a muchas de nosotras. Espero que nos haya afectado para bien, el tener ese entendimiento del fin de que Jesús tenía esa necesidad de encontrarse con esta mujer. Y quisiera, antes de concluir con este tema, que es muy cortito, pues decirles a todas, tanto mis hermanas de aquí de Cardel como mis hermanas y amigas que están viendo la transmisión, que así como Jesús tuvo este encuentro con la mujer samaritana, Él desea tener un encuentro en sus vidas de manera personal. Jesús constantemente está tratando de tener una comunicación y una comunión con todas nosotras, obviamente con toda la humanidad. Esto no queda excluido a los varones, pero primariamente a las mujeres, porque ha sido tanto en Medio Oriente, como lo veíamos un poco en el contexto explicando cómo es la mujer y la vivencia en la mujer, pero también un poco aquí en la parte occidental, pues hay mucho maltrato, mucha discriminación, muchas partes en las que la mujer muchas veces pues es menospreciada, tomada en menos. Pero quisiera decirles que Jesús es el único que realmente valora su vida. Fue el único que aún, como dice Romanos 5:8, siendo pecadoras, Cristo murió por nosotras, y Él desea concedernos lo mismo que le concedió a la mujer samaritana, sin ninguna medida ni ningún límite. No importa si ella era de Samaria y nosotras aquí de México, Jesús quiere concedernos el que conozcamos el don de Dios y quién es Él. Y lo logró. Eso es lo más importante e interesante, que sea como sea su circunstancia de vida, lo que esté pasando, quién es usted, aunque usted piense que está desahuciada y que ya no tiene salida, y aunque usted esté evitando con temas religiosos o poniendo obstáculos, siempre Jesús va a romper con esos obstáculos. Siempre Jesús va a decir, pues no importa quién seas, necesito tener una comunión contigo, y lo logró. La mujer primariamente su obstáculo era el agua, un agua física. Posteriormente era el tema de la adoración, como un tema religioso donde siempre hay lucha, combate, debate. Y por último Jesús le revela claramente: yo soy el Cristo, aquel que tú dices, mujer, que cuando Él venga te va a declarar todas las cosas, pues yo soy el que está contigo, el que habla contigo. Y bueno, vemos que la mujer, como lo veíamos hace 15 días, sale un poco de la escena, porque pues ella deja su cántaro y se va, y después tiene Jesús una enseñanza especial con los discípulos con respecto a la comida. Ese símbolo, esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de comer, así como también de beber, y Jesús se profundiza y le dice a nosotras las creyentes y principalmente a los discípulos de Cristo que hay una comida que comer, y esa comida representa el hacer la voluntad de Jesús, y esto es parte. ¿Qué efecto causa el hacer la voluntad de Jesús? Es lo que vamos a ver el día de hoy, y es por eso que el tema de hoy se titula La experiencia de la fe. La experiencia de la fe. Este es el tema del que vamos a examinar y escudriñar un poquito el día de hoy. La experiencia de la fe. Y vamos a enfocar nuestra lectura en el versículo 39 al versículo 42. Pero antes me gustaría iniciar con una oración para que sea Dios el que permita que nuestra mente pueda estar en totalidad concentración para la meditación y el estudio de la palabra. ¿De acuerdo, mis hermanas? Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadoras, como lo menciona Romanos 5, Cristo murió por nuestros pecados.
Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, a limitarse tomando forma de siervo, al hacerse semejante a los hombres. Y fue gracias a su sacrificio y su obra plena y la obediencia que dio hasta la muerte, y que incluso esa obediencia lo llevó a la cruz, por el cual ahora nosotras tenemos un motivo de reunirnos a estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque por medio de estas sesiones hemos podido entender que tú te has revelado, tú has dado a conocer tu voluntad, con el fin de tener una relación con nosotras las mujeres, y que Jesús es el medio de esa revelación, y que así como tuvo este encuentro con la mujer samaritana, lo has tenido con cada una de nosotras y lo seguirás teniendo por medio de Jesús. Perdona nuestras faltas, Señor, porque aún estamos en este proceso, en esta vida, teniendo este combate en nuestro interior con nuestra carne caída y con ahora tu Espíritu. Que en todo momento nos domine tu Espíritu, Señor, para poder hacer tu voluntad a plenitud. Y que si aquí van a estar viendo y escuchando este mensaje, mujeres que están sin ti, mujeres que no tienen a Cristo y sin esperanza en la vida, que esto les sea de esperanza, Señor. Y que con este tema podamos ahora nosotras entender cuán importante es poder contar la experiencia de nuestra vida, pero primariamente contar lo que Cristo vino a hacer al mundo, para salvación de muchas otras mujeres y señoritas que viven sin ti y sin esperanza. En Cristo Jesús nuestro Señor encomiendo esto, pidiendo que tú seas quien me dé sabiduría, que tú uses mi vida, Señor, porque aún estoy en este proceso. Soy una sierva inútil, pero yo te pido, mi Dios, sabiduría de lo alto para ser fiel a la enseñanza de tu palabra, sin pensar más de lo que está escrito, mi Dios. En Cristo Jesús, amén. ¿Ok? ¿Cómo se titula el tema de esta noche, hermanas? La experiencia de la fe. La mujer samaritana tuvo la experiencia de la fe, hermanas. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo estuvo conversando Jesús con ella, pero ella tuvo una experiencia personal muy impactante, al grado de que dejó su cántaro y se fue a su comunidad a decir lo que le había acontecido. Y esto nos debe hacer recordar, hermanas, ese momento especial en el cual Dios usó a alguien y nos empezó a testificar, a lo mejor usando su vida personal, a lo mejor usando un versículo, un pasaje, una historia similar a esta, y en ese momento hubo algo que experimentamos, al grado de que nuestra vida cambió por completo. El punto aquí, hermanas, vamos a dar un recuento, o vamos a recordar un poco algunos versículos alusivos de cómo empezó esta experiencia en la mujer samaritana. En el versículo 4 nos damos cuenta que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Mis queridas amigas y hermanas que están escuchando este tema, le era necesario a Jesús tener una relación y una comunión con nosotras, un encuentro. Así inicia una experiencia de fe, con una necesidad básica, más básica que el agua, más básica que el alimento, una necesidad espiritual que muchas veces se descuida, pero que Jesús siempre está buscando llenar esa necesidad. En el versículo 9 vemos que esta necesidad rompe complejos, rompe paradigmas, rompe barreras que podríamos pensar que a veces obstaculizan para poder tener una relación con Jesús, porque aquí la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que ahí también va en cauce, está ese proceso de la experiencia. Mis queridas amigas y hermanas, no importa cuál era su condición en ese momento, o cuál era mi condición en ese momento, qué barreras yo ponía constantemente para no acudir a Cristo. Cristo las rompió. Cristo pasó por encima de esas cosas que nosotros pensábamos
que podían hacernos segura, que nuestra defensa ante Jesús era algo seguro. No sé, me viene a la mente muchas veces, aquí está muy influenciado en la tradición católica. Y a veces decimos, no, a mí no me hables de Jesús, ¿no? O sea, pues sí creo en Jesús, pero como lo dice mi religión, como me lo enseñaron mis padres. Y si mis padres eran así, pues yo hasta la muerte seguiré siendo así, ¿no? O a mí no me hables de eso, me molesta. Yo vivo mi vida como yo quiero y a mí me place. Pero todo eso se va cayendo. Todo eso se va cayendo porque empieza ese proceso de la experiencia. En el versículo 10, cuando Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí está el primer elemento. Jesús deseaba que la mujer tuviera esa experiencia, que nadie le contara, sino que ella en ese momento pudiera conocer el don de Dios y quién era Él, quién era el que le estaba pidiendo agua, quién era el que le iba a ofrecer agua viva. Y ese es el elemento. Llegó un momento en nuestras vidas en que ya se cayeron las barreras y nos dimos cuenta que ya no podíamos por nosotras mismas, que nos era necesario conocer el don de Dios y quién era ese famoso Jesús del que tanto nos estaban hablando. ¿Qué circunstancias usó el Señor? No lo sabemos. Muchas veces son circunstancias dolorosas, porque solamente así, mis queridas amigas y hermanas, es como se nos puede llegar a ablandar un poco el corazón. Recordemos que el corazón de la mujer y del hombre caído es duro, la conciencia está cauterizada y solamente Dios tiene que usar medios, elementos, personas, situaciones tan duras para que así podamos quedar en conciencia, que nuestra conciencia se vaya abriendo, que nuestro corazón se vaya ablandando. Y a lo mejor ahorita hay una remembranza de lo que sucedió, pero ahí está la experiencia que está conduciendo a esta mujer a la fe. Del versículo 23 al versículo 29 nos damos cuenta cómo ahora ella usa ese bloqueo en cuanto a la religión, en cuanto a la adoración, y cómo Jesús le enseña la profundidad de la adoración. Y le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la mujer quiere salir del juego y le dice, cuando venga, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y cuando Jesús dice, yo soy el que habla contigo. O sea, ya es claro. Y es ese momento en el que estamos a solas probablemente, en el que decimos, es Dios. Dios está hablando a mi vida. Es Dios el que me está queriendo dar el salvavidas. ¿Se entiende? Estoy en mi naufragio y ya busqué balsa, busqué esto, pero siempre ha estado ahí el salvavidas y he evitado tener ese contacto con Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 29, su experiencia. ¿Qué dice el versículo 29, hermanas? Esto sí me gustaría que lo leyéramos juntas. Estamos en Juan 4:29. ¿Lo leemos, mis amadas hermanas? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué pasa? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La experiencia de esta mujer es tal que dice, ¿no será este el Cristo? Ahora, hermanas, ¿no lo acababa de escuchar audiblemente? Claro, Jesús se lo había declarado, yo soy el que habla contigo. Pero ella está en shock porque ya no queda nada más que decir ni discutir hacia Jesús. Jesús es muy claro. Y entonces va y proclama, ¿no será este el Cristo? Recordemos algo, hermanas. ¿Esta mujer a qué iba al pozo? Sacar agua. Tenía una necesidad física. Pero ella se fue saciada de una necesidad espiritual. Así que, ¿cómo empieza la experiencia de esa mujer y qué efecto causa? Es lo que vamos a ver en esta noche, en el versículo 39
al 42. Pero quiero hacer dos preguntas importantes, mis amadas hermanas. ¿Cuál es el fin de tener o experimentar la fe? ¿Cuál es ese fin de ese llamado especial que Dios hizo para nosotras, en el cual llegamos a experimentar la fe? ¿Debemos solamente disfrutarlo nosotras, quedarnos como un buen recuerdo, callarlo y ya? ¿O debemos proclamar y compartir cómo fue nuestra experiencia de fe? Porque no sabemos, a veces pensamos que Greta sufre, yo soy solamente la víctima en algunos aspectos, pero cuando conozco otras mujeres y platicando con ellas me doy cuenta que ellas sufren en la misma magnitud que yo, o aún cosas peores que yo. Entonces es la importancia de entender, hermanas, ese momento de experiencia de fe, pero tampoco irnos a los extremos. A veces solamente vamos a compartirle a alguien solo nuestra experiencia, pero no la llevamos a Cristo. Y el punto es que aquí es evidente que Dios nos va a marcar este proceso de experiencia. Así que el día de hoy vamos a aprender algo que es oro, hermanas, y que esto tenemos que llevarlo a la práctica con los demás. Esto aunado a lo que Jesús les dijo: la mies es mucha, alcen sus ojos, vean que ya están listos para la cosecha, en un sentido espiritual. Así que ustedes también, hermanas, si ya hicieron un recuento en su hogar, si tienen hijos, si tienen familiares, pues hay gente ahí que necesita escuchar, pero a veces se tiene temor. ¿Cómo le voy a contar mi experiencia de fe? Es mi familiar, son mis hijos. ¿Cómo les voy a hablar? No sé cómo. ¿A quién nos dirijo? ¿Con quién nos conduzco? Que vaya el pastor, que vaya la esposa del pastor. Ella sí sabe, él sí sabe. No, hermanas. La mujer samaritana proclamó lo que le había sucedido a ella y esto llevó a muchos a la fe. Veamos cómo sucedió. Versículo 39. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Jesús, en Cristo. ¿Por la palabra de quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Número 1, hermanas. Número 1. La experiencia de la fe inicia por el testimonio de otros. La experiencia de la fe inicia por el testimonio de otros. Sí, repito, la experiencia de la fe inicia por el testimonio de otros. Ahora, el fin de Jesús era que esa comunidad de Samaria, ya viéndolo en un sentido global, esa comunidad que siempre fue menospreciada por los judíos, incluso parte también de los galileos, llegara a la fe en Jesús. Recordemos que cuál fue la venida de Jesús o el fin de la venida de Jesús, que creyeran en Él, que por medio de Él obtuvieran la vida eterna. Él es el Salvador del mundo, Dios con nosotros. ¿Recuerdan su nombre? Cuando el ángel está diciendo a María cómo iba a ser, cuál era la misión de la llegada de Dios hecho carne. Y entonces Jesús no fue y le dijo a la mujer: espérame, y ahorita voy con los samaritanos y lo mismo que hice contigo, lo voy a hacer con ellos. Ahora imagínense si lo hubiese hecho de manera individual con cada uno de los miembros de esa comunidad. ¿Cuándo hubiese terminado Jesús? Pues nunca, porque ¿cuánta gente había en Samaria? Mucha. Pero lo que sí es que Jesús sabía que esa experiencia que había tenido la mujer con él lo iba a llevar a una reproducción. Lo iba a llevar a que muchos creyeran en él. Porque así lo expresa: en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Imagínense, hermanas, una mujer despreciada por ser adúltera, aparte por ser mujer, sin derechos civiles, o sea, discriminada a lo máximo. ¿Y cómo es que de momento
los hombres están escuchándola? ¿Cómo es que de momento ellos están prestando atención de lo que a ella le había sucedido? Al grado de que no le pusieron en tela de juicio, ¿o sí? No, hubo credulidad. Muchos creyeron en Cristo por causa de la palabra de la mujer. Así que, hermanas, nuestra palabra, nuestro testimonio, cómo el Señor ha actuado y ha sido con nosotros, eso tiene mucho valor, porque podemos ir y decirle a nuestros hijos: yo tuve una vida así. Mi madre me decía esto y esto y yo no quise tomarlo en cuenta. Viví mi vida como bien me parecía. A mí no me importaba tener en cuenta a Dios. A mí que ni me hablaran de Jesús. Pero esto me llevó a una vida de desorden, a una vida de dolor, al grado que en este punto de mi vida fue cuando Cristo vino de nuevo y me hizo una nueva persona. Así que todo esto se va quedando grabado en el corazón de sus hijos, grabado en el corazón de las familias. Ahora, hermanas, ¿qué dice la familia incrédula siempre de nosotros? Ya cambió, ya no es la misma. Antes era así, antes era allá, y siempre van a poner eso de, pero antes se veía que era feliz, ahora sufre. Ahí sufre porque ya no va a las pachangas, que ya no va a los bailes, porque ya no va a los antros, porque ya no come esto, porque ya no hace el otro. Pero parece que sufren. Pero si nosotros siempre estamos gozosas y hablándoles de nuestro testimonio constantemente, ellos van a llegar a creer. No sé si les ha pasado eso. Y si les ha pasado, pues se dan cuenta la importancia de hablarle a otros. ¿Qué mejor de hablarle primariamente a sus hijos? Entonces, la experiencia de la fe, hermanas, empieza por el testimonio de otros. En este caso fue la mujer samaritana. Y la palabra clave, la frase clave aquí es: creyeron por la palabra de la mujer. Ahora, hay muchas partes en la escritura, pero me gustaría mencionar dos por cuestiones de tiempo, en donde también los apóstoles hacían lo mismo. Hablaban de la experiencia, hablaban de lo que les había sucedido, daban testimonio de cómo había ellos acontecido su relación o lo que habían vivido con Jesús. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19, vamos a ver un poquito de cómo Pedro expresa a estos hermanos esa situación de cómo fue su experiencia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19. Si me permiten, quisiera leerlo y ustedes pueden seguirlo con su mirada. Dice así la palabra del Señor en 2 de Pedro 1, 16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, hermanas, ¿esto era cierto? ¿Lo que Pedro estaba diciendo era cierto? Sí. ¿En qué momento Pedro fue testigo de esto, hermanas? Un 10 al que me la diga. En el bautismo. Exactamente, en el bautismo de Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Jesús es bautizado y asciende, que va subiendo, ¿verdad?, del agua? Se escucha una voz. Es más, se ve el descender del Espíritu Santo como el descender de una paloma. Esa es la idea. No es que la paloma esté representando al Espíritu Santo, no. Es que así como la paloma desciende hacia el suelo, así fue el descender del Espíritu Santo hacia la persona de Jesús. Entonces, Pedro está diciendo algo cierto. Yo fui testigo, yo oí esa voz, yo presencié ese momento en el que Jesús es alzado del agua y sucede esto. El Padre está declarando: este es mi Hijo amado. Ahora, nadie puede decir: ay, Pedro está inventando. No, porque aparte de Pedro hubo otros testigos que pueden confirmar lo sucedido. Pero al punto número 2 que vamos a ir más adelantito,
nos vamos a dar cuenta de la continuación del pasaje, pero lo dejamos ahí para que no nos confundamos. Ahora, vayamos a Juan, a primer carta de Juan. Recordemos que si alguien tiene que dar testimonio fiel, pues tuvo que ser alguno de los 12, ¿verdad? De los 12 apóstoles que siempre estuvieron conviviendo y viviendo con Jesús. Así que Pedro fue uno de los 12, hermanas. ¿Sí? ¿Juan? También. Entonces vamos a ver qué testimonio están dando ellos sobre esa experiencia personal que tuvieron con Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Sí? ¿Ya lo tienen todas mis hermanas? Lo voy a leer. Lo que era desde el principio, noten hermanas, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿por qué habla en plural el apóstol Juan? Porque no solamente él oyó, no solamente él vio, no solamente él palpó, los 12 y muchos otros como mujeres que servían a Jesús también lo vieron, también estuvieron ahí. Entonces, noten cómo ellos están escribiendo estas cartas diciendo, ha sido cierto, yo he sido testigo fiel de la venida de Jesús, yo he sido testigo fiel de esa manifestación de que el Padre se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Y no solamente lo hemos oído, no lo hemos visto, sino también incluso lo llegamos a palpar. Entonces, hermanas, el explicarle a alguien o contarle a alguien incrédulo nuestra experiencia personal en cuanto a la fe es mala. No, pero sí llega a ser, hermanas, malo y no muy fructífero si solo lo dejamos así, en una simple experiencia personal. Ahora, ¿qué sucede? Regresemos al Evangelio de Juan. Y aquí vamos a entender por qué lo que acabo de decir es cierto. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer versículo 40 al 41. ¿Listo? Lo leemos juntas, hermanas. 1, 2, 3. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Vean, hermanas. Ahora, ya habían creído por la palabra de la mujer. Pero cuando van, porque eso es lo que se da a entender en el versículo 30, cuando salen de la ciudad y se encuentran con Jesús, dice que muchos más creyeron por la palabra de él. Ahora, vean este maravilloso acto de amor, hermanas. A lo mejor Jesús solo estaba de paso, pero cuando ellos le ruegan que se quede 2 días más allí, él accede. Él está dispuesto, no importa si dormía ahí a medio camino. Él estaba dispuesto a predicar de nuevo la palabra que ya le había sido dada a la mujer samaritana, a que ellos también conocieran el don de Dios y quién era él, del que la mujer estaba dando testimonio. Entonces, ¿qué pasa, hermanas? A lo mejor muchos de los que ya habían creído por la palabra de la mujer confirmaron esa fe y confirmaron esas palabras por medio de la misma palabra que salió de la boca de ¿quién? De Jesús. Entonces, hermanas, eso tenemos que hacer. Estamos en un cristianismo acostumbrado, un cristianismo muy norteamericano, en donde hasta las mismas películas solamente se quedan con la experiencia personal. A mí me sucedió esto. Y a veces es tan conmovedor que terminan todos llorando. Y todas, ay, el hermano, pero gloria a Dios que llegó. Y ya. Pero en la mente salen
¿Y a quién se llevan? ¿A Jesús o al hermano? Al hermano. ¿De quién se acuerdan? ¿De Jesús o de la hermana que estaba contando su experiencia personal? De la hermana. Pero esa emoción, hermanas, eso pasa, es pasajero. Y es por eso que no vemos fructífera nuestra proclamación en cuanto a la fe con los demás, porque en un momento ya se emocionó, pero después se le pasa la emoción. Porque la persona tiene que confirmar lo que nosotros expresamos o lo que nosotros le decimos de nuestra fe, pero con la persona de Jesús. Si no las llevamos, hermanas, en el sentido a las mujeres, y si no llevan a sus hijos a Jesús, las experiencias van a pasar y van a ser simples experiencias, aunque en nosotros hubo un efecto muy bueno, aunque en nosotros nos causó salvación. ¿Se entiende? Pero tenemos que llevarlas a Jesús. Es por eso que Él no se negó. Si Jesús hubiese estado tranquilo que con la pura experiencia de la mujer, ya con eso se iban a salvar, ¿Él se hubiera quedado 2 días ahí? No, les hubiera dicho, con lo que les dijo la mujer, créanlo, lo que les dice es cierto, y se hubiese ido. Pero vemos a un Jesús dispuesto a seguir explicando la palabra del reino. Así que el centro, mis queridas amigas y hermanas, de toda nuestra proclamación y de incluso de nuestra experiencia debe de ser Cristo. Si no es así, es en vano. Así que número 2, la experiencia de la fe es plena con la palabra de Cristo. Y esa es la idea. La experiencia de la fe es plena con la palabra de Cristo. Es plena con la palabra de Cristo. ¿Sí? Ahora, siempre se ha caracterizado más a las mujeres por la consejería, ¿cierto? Hay más mujeres aconsejando que varones. Y casi siempre cuando vienen nuestros hijos y le dicen al papá qué pasa, los papás se zafan y pregúntale a tu mamá, ¿no? Que te diga tu mamá, que te aconseje tu mamá. Obviamente pues ahí hay irresponsabilidad un poquito sobre los varones, pero casi siempre las que van a estar aconsejando y todos son las mujeres porque son las que pasan más tiempo con los hijos, ¿de acuerdo? Entonces a veces yo me acordaba que mi mamá me contaba su experiencia, lo que había sucedido con ella. Pero cuando ella empezó a entender que el punto para que yo realmente llegara a la fe que ella llegó era Cristo, ella siempre tomaba y me decía, pero tienes que acudir a Cristo. Cristo tiene que cambiar tu mente. Cristo te va a ayudar a perdonar. Cristo te puede hacer libre del rencor. Cristo esto y Cristo lo otro y Cristo y Cristo. Y yo llegué así, ay Dios mío, puro Cristo, ¿no? Pero cuando ya estaba en mi momento de experiencia personal, del que me acordé fue de Cristo, más que de las palabras y experiencias de mi mamá, al que tuve temor y al que dije, sí, no tengo a nadie más que a Cristo. Entonces ese es el punto. A mí me costaba mucho porque yo decía, yo quiero ser como mi mamá, tener esa vida de gozo, tener una vida plena y llena con Jesús. Y aunque estaba sufriendo injusticias por otras circunstancias de la vida, yo la veía muy tranquila haciéndolo, sirviendo. Y yo decía, ¿por qué yo no vivo así? Y me acordaba. Y le decía, mami, ¿por qué esto? Pues porque Cristo es amor y Cristo mora en mí. Y mami, ¿por qué el otro? Pues porque Cristo dice esto en su palabra, porque Jesús nos enseña esto. Entonces, ese es el punto. Si nuestra experiencia solamente se queda así, sin llevarlas a la persona y obra de Cristo, es en vano. Es en vano. Y el efecto hubiese sido en vano de lo que Jesús tanto trabajó con la mujer. Ahora, veamos, hermanas, y esto es un principio que quisiera que se quedara muy plasmado. Cristo es el único mediador o medio entre Dios y los hombres. No dice los hombres son el medio entre Dios y los incrédulos. No, Cristo es el único mediador, el único medio entre Dios y los hombres. ¿Queremos conocer al Padre? ¿Queremos conocer realmente lo que el Padre desea de nosotros y lo que Él ha dicho? ¿A quién tenemos que acudir? A Cristo, porque la revelación siempre ha sido dada por medio de Cristo.
Y Cristo, hermanas, constantemente en los evangelios, cuando le acusaban de algo o procuraban matarlo, ¿qué decía siempre Jesús? Lo que yo digo, no lo digo por mí mismo, sino lo que oigo del Padre. Tantas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de todas me quieren apedrear? O sea, Cristo sujeto a la revelación del Padre, lo que el Padre quiso dar a conocer. Así que, hermanas, es por eso que vamos a ver 3 principios importantes. La palabra de Cristo o las Sagradas Escrituras, mis hermanas, están por encima de la experiencia personal. Podrá estar muy bonita mi experiencia personal y a lo mejor fue algo sobrenatural, pero esta experiencia personal no tiene autoridad por encima de Cristo ni de lo que dice la Escritura, mis queridas hermanas. Y es por eso que vamos a volver a Segunda de Pedro. A Segunda de Pedro, capítulo 1, la continuación de lo que leímos que se quedó inconcluso. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 19. El versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Ahora, recordemos, Pedro está diciendo que él no ha dado a conocer el poder y la venida de Jesús usando fábulas artificiosas y cosas inventadas, sino lo que él mismo escuchó, lo que él mismo contempló y vio, es lo que él está dando testimonio, ¿no? De que cuando Jesús fue bautizado, Dios habló, este es mi Hijo amado. Pero vean lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Pedro está diciendo, está de más lo que yo les esté testificando de lo que yo vi, de lo que yo viví, de lo que yo contemplé, porque tenemos la palabra profética más segura. Y es que eso debe de ser así, hermanas. A lo mejor ya no nos acordamos del detalle exacto de cómo sucedió nuestra experiencia personal con Jesús. Y a lo mejor ahí le añadimos o le omitimos, ¿verdad? Y a veces lo hacemos como de esas películas de Hollywood, ¿no? Para, su mecha la hermana, qué súper experiencia sobrenatural le pasó. Pero si no vamos a Cristo, está de más, porque lo que yo le estoy contando puede que no sea seguro. Pero lo que Cristo hizo es 100% seguro. Lo que Cristo enseñó es 100% seguro. No hay que poner duda en lo que Cristo hizo. ¿Se entiende, hermanas? Entonces, ese es el punto. Sí está bien, como la mujer samaritana, que contemos nuestra experiencia de fe, pero no hay que quedarse ahí. Hay que acudir a Cristo, hay que llevarlas a Cristo, a abrir aquí el Evangelio o los Evangelios, y desde el Génesis se puede empezar a testificarle a alguien, porque ahí Dios declara que iba a venir de la semilla, de la simiente de la mujer, aquel que iba a terminar y fulminar con toda la descendencia del enemigo. Y esa era la experiencia, eso era lo que ellos estaban esperando que sucediera, la llegada de aquel que iba a terminar con este reino de pecado, ¿se entiende? Con esta influencia de pecado. Entonces, pero si nada más hubiera quedado así, pues ¿qué está de más? ¿No? Ahora, entonces la Sagrada Escritura y Cristo mismo está por encima de nuestra experiencia personal. Pero no solamente se queda con eso, hermanas. A veces nos gusta hacernos las filósofas. Y entonces empezamos a filosofar ahí con razonamientos humanos, y más cuando nos toca hablar con un ateo o una atea, o con personas aquí bien filosóficas, y empezamos a filosofar.
y empezamos a dar conceptos de razonamientos humanos. Y a veces hasta erramos porque ya empezamos a exagerar y a pensar más de lo que Dios quiso establecer. Entonces, hermanas, nuestros razonamientos humanos, nuestra preparación académica y lo que nosotros tengamos aquí no puede estar por encima de Cristo ni de lo que establece la Escritura. Sí, porque podemos ser muy diplomáticas a la hora de testificarle a alguien, pero si solo lo dejamos en razonamientos humanos, igual es en balde. ¿Cómo lo vemos? En Primera a los Corintios, capítulo 2, Primera a los Corintios 2, del 1 al 5, nos vamos a percatar de esto. Ahora, ¿quién escribió la carta a los Corintios, hermanas? Pablo. Ahora, hermanas, ¿Pablo era cualquier gente? No. O sea, él fue alumno de Gamaliel, un maestro prestigiadísimo. Ahora, no era cualquiera, tenía, incluso cuando él empieza a explicar, él tiene mucho trayecto y mucho peso. Fariseo entre fariseos, intérprete de la ley, celoso, alguien que realmente sabía al pie de la letra la Escritura, más aparte instruido por Gamaliel. O sea, ya al decir fue instruido por Gamaliel, es casi su maestría y su doctorado, ¿no? Tiene un currículum intachable. Pero aquí nos damos cuenta a un Pablo que no va a usar nada de eso, hermanas. No va a usar ni su situación académica, ni sus razonamientos, ni la ley, ni el ser fariseo. Veamos lo que dice aquí, hermanas. Según 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en quién? En el poder de Dios. O sea, Pablo está diciendo, está de más lo que me haya enseñado Gamaliel. Está de más que yo me ponga a darles una cátedra de cómo fue la creación y del tiempo y de la física. Pues eso no, eso es sabiduría humana, vil. Sino me presenté y me propuse a mostrarles a Jesucristo y a este crucificado. ¿A qué los llevó Pablo? A ese sacrificio perfecto de Cristo. ¿Quién es la gloria y el hablar y el deleite de Pablo? Cristo. No él, ni su preparación, ni su razonamiento. Es Cristo. Pablo está mostrando el dominio total de Cristo en su vida. Entonces, hermanas, ese es el punto. Si somos de esas hermanas que siempre estamos contando nuestra experiencia personal porque nos gusta así testificar a Cristo, está bien. Pero hay que hacer un pequeño ajuste. Que esto va a causar un efecto mayor. Que muchos verdaderamente pongan su fe en Jesús y no en mí. No en Greta, ni en sus filosofías, ni en sus razonamientos humanos, sino en Jesús y en la crucifixión de Jesús, que se debe de ser la causa de nuestra proclama, hermanas. ¿Ustedes en quién confiaron? ¿Ustedes en quién creyeron? En Jesucristo. No creyeron en aquel que les predicó. Ustedes fueron y descansaron en el sacrificio de Cristo. Entonces, ese es el punto. A veces nos toca, ¿no? Me decía una hermana, es que voy a predicarle a mi maestra. Y mi maestra, pues, ella tiene conocimientos y diplomados y maestrías y ella sabe un chorro. ¿Y cómo le voy a decir? Yo le dije, tan sencillo como predícale el Evangelio. Llévala a Jesucristo. No, pero si va a poner en tela de juicio, pues tú tienes que decirle que Jesucristo no vino a enseñar lo que Él quiso, sino lo que Dios quiso dar a conocer. Y hay muchos pasajes que los vamos a ver, hermanas, donde el fin de la revelación es Jesucristo. Y tú verás que el efecto es contrario,
Porque ¿quién va a competir contra la persona de Jesucristo? Nadie. Jesucristo fue perfecto en todos sus caminos, nunca cometió pecado. Pero si tú le comentas tu experiencia, pues obviamente la maestra te va a decir, ¿y tú qué me dices? Yo tengo más experiencia que tú, yo soy más preparada que tú, pero ante Jesucristo nadie se puede comparar. Ese es el punto. Nadie ha podido superar ese sacrificio y Dios no ha probado a nadie más que Jesucristo y su sacrificio. Ese es el fin, hermanas. Entonces ya vimos dos elementos importantes. La Escritura, la obra y palabra de Cristo están por encima de mi experiencia personal, está por encima de mis razonamientos humanos, pero también está por encima de mis tradiciones. Ese es el tercer aspecto. Está por encima de las tradiciones. Aquí somos un país de muchas tradiciones, hermanas. El calendario está lleno de puros días festivos. Que el Día de las Madres, que el 30 de abril, que el Día de Reyes. Ahorita en septiembre que se celebra la Noche Mexicana, ¿no? Orgullosamente mexicanos. Y después de septiembre viene noviembre y ya vienen las hojaldras, los tamalitos y el atole. Y después ya viene diciembre, el pavo relleno y otras cosas. Entonces aquí estamos llenos de tradiciones, en suma de tradiciones. Y a veces ponemos las tradiciones por encima de Jesús. Ponemos las tradiciones por encima de la palabra de Jesús. Ponemos las tradiciones por encima de lo que dice la Escritura. Y esto, hermanas, pues nos lleva a bloquearnos. Y si llegamos nosotras con esa experiencia de, fíjate que yo tenía esta tradición, yo hacía esto, yo hacía el otro, pero ya no hago esas tradiciones porque pues es que ahora yo soy cristiana y ahora hacemos esto y esto y esto en el cristianismo. Pues la persona va a decir, pues qué padre tu tradición. Pero la mía es más, porque la mía lleva años, ¿verdad? La mía la practica mucha gente. Entonces, si ponemos nuestro fundamento a la experiencia de la fe en tradiciones, va a caerse, va a derrumbarse y siempre va a haber tradiciones mejores que otras o más fáciles de hacer que otras. Ahora, ¿cómo lo vemos en Colosenses, hermanas? En Colosenses, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Colosenses, capítulo 2, versículo de 8 al 10. Ahora, los judíos también tenían muchísimas tradiciones, incluso al grado de que acusaban a Jesús y a sus apóstoles por no lavarse las manos cuando comían, o por hacer obras dignas del Señor en días de reposo, ¿verdad? O porque ya habían quitado algo y se lo estaban comiendo. O sea, estaban llenos e infestados de tradiciones. Y siempre vemos a un Jesús muy sabio, siempre enseñando que Él y la palabra de Dios, llevándolos a la ley de Moisés, que es palabra de Dios, estaban por encima de sus tradiciones. Ahora veamos qué dice Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe. Esto es importante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo, o porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ese es el punto. Y sí o no, hermanas, ¿cuántas de nosotras no éramos engañadas por estas tradiciones humanas? O sea, ¿qué teníamos que sacrificar? ¿Qué teníamos que abstenernos de comer? ¿Qué teníamos que hacer forzosamente muchas veces por pensar que así íbamos a obtener la salvación? Por pensar que eso era aprobado por parte de Dios. Cuando aquí dice que tenemos que seguir según a Cristo. Nuestro fundamento tiene que ser Cristo, porque así vamos a conocer que Él es corporalmente la plenitud de la deidad y que solamente con Cristo estamos completos. Hagas o no la tradición, si tú no estás en Cristo, no estás completo. Si ya estamos entendiendo aún la profundidad, mis hermanas. Obviamente, si leemos estos versículos de Juan, no se puede entender con profundidad la intención de cómo Jesús por eso decidió quedarse
2 días ahí. Por eso decidió estar contestando probablemente preguntas, estarles revelando el ser del Padre por medio de Él. Así que es plena nuestra experiencia de fe, hermanas, cuando los llevamos a Cristo. Así que, y dice incluso que muchos más creyeron por la palabra de Él. Ahora, y veamos, hermanas, versículo 42. Volvamos a Juan, capítulo 4, y ya estamos en lo último. Juan 4, versículo 42. Juan, capítulo 4, versículo 42. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42. ¿Sí? ¿Y cómo dice, hermanas? Todas juntas. 1, 2, 3. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál fue la pregunta con la que la mujer samaritana llegó? Vengan y vean. ¿No será este el Cristo? Porque me ha declarado todo lo que he hecho. ¿Y qué confirmaron ellos, hermanas? Que este verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer y todos los que estaban ahí, en la comunidad donde vivía esta mujer, confirmaron al escuchar la palabra de Jesucristo, porque ahora dice, ya no creemos solamente por lo que tú nos has venido a decir, sino porque hemos oído de Él. Y ahora sabemos que verdaderamente, o sea, vean, hermanas, este efecto tan hermoso, que cuando los llevamos a Cristo, cuando el medio de nuestra experiencia y el fundamento y la base de nuestra experiencia de fe es Jesucristo, esto es verdadero, no hay error. Y entonces el efecto es real, la persona entiende, ok, a Greta le pasó esto, ¿no? Pero Greta me está hablando de Jesús. Greta me está explicando que hay alguien que vino a poner su vida por mí, aunque yo no se lo pedí. Que yo, tal y como soy, que a lo mejor otros me desprecian, Él no me está despreciando. Él me está amando y constantemente ha querido tener una comunicación conmigo. Y que si Él es el Cristo, Él quiere ser mi Rey, Él ha venido como profeta a decir todo en plenitud al Padre, y que Él es el sumo sacerdote, que está sentado en el trono intercediendo por nuestros pecados eternamente hasta que Él venga. Y entonces, hermanas, ¿qué pasa? Lo comprueban. Al llevarlas a estos pasajes, ellas puedan darse cuenta que lo que decimos no solamente es palabrería, sino que estamos diciendo algo verdadero. ¿Y en quién descansan? En Jesús. La gente proclama, ya no solamente creo por lo que la hermana Greta me enseña, sino porque ahora me ha llevado a Cristo y ahora yo creo que verdaderamente Él es el Cristo. Y vean, hermanas, ¿qué quería Jesús que conociera a esta mujer? El don de Dios, la vida eterna, y quién era Él. Y no solamente lo conoció la mujer, ¿quién más lo conoció? Muchos samaritanos conocieron el don de Dios y quién era Jesucristo. Así que eso es lo importante. Y número 3, tiene la experiencia de la fe, tiene como centro a Jesús como el Cristo, el Salvador del mundo. Tiene como centro a Jesús como el Cristo, el Salvador del mundo. Tiene como centro a Jesús como el Cristo, el Salvador del mundo. Veamos algo interesante, hermanas. ¿Alguien sabe cuál es el propósito del Evangelio de Juan?
Un 10 a la que me lo diga. ¿Alguien sabe cuál fue el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan? ¿Sí, hermana Debbie? ¿Cuál es, hermana? Jesús es el Cristo. ¿En qué? Jesús es Dios. Así es que Jesús es Dios. ¿En qué pasaje, hermana? Juan 20, 21. Y estas cosas se han escrito. Exactamente. Vamos a Juan. Vamos ahí mismo en Juan. Muy bien, hermana Debbie tiene 10. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Ahí le falló un poquito en el versículo, pero sí es el capítulo. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, se explica el propósito por el cual se escribe. Aquí, hermanas, es lo más maravilloso. O sea, de todas las señales y de todas las cosas que Jesús hizo, a Dios le plació que Juan escribiera ese acontecimiento de la mujer samaritana. Veamos lo que dice, hermanas. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿En dónde más están escritas? Pues está el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas. Pero ¿qué pasa? Pero estas, las que están aquí en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué se escribió? Esta anécdota, este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿El centro es la mujer samaritana? No, el centro es Jesús, porque se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y hasta ahí? No, para que creyendo tengamos vida en su nombre, conocer el de Dios. ¿Y quién era Él? ¿Quién era Él el que le iba a dar esa vida eterna? Vean, hermanas, esto es, vaya, con esto estamos cerrando hoy con broche de oro. El acontecimiento de esta mujer, el centro no era la mujer samaritana, el centro siempre ha sido Cristo. ¿Qué creyeron? Verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer sale de la jugada. La experiencia que tuvo la mujer ya no está en la mente de ellos. En la mente de ellos está a Cristo. Este es, no hay duda, Él es. O sea, no solamente por lo que tú dices, es Él. Ya lo hemos oído y lo confirmamos por medio de la palabra de Él. Nos ha llevado Él mismo a entender que Él es la revelación. Así que, hermanas, ¿en qué consiste la revelación? Palabras muy fáciles y conceptos muy básicos para que lo puedan entender. Dios es un ser personal y Él desea tener contacto y comunicación personal con todos nosotros. ¿Sabían, hermanas, que en el Génesis, cuando se explica que a varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza somos nosotras, no portamos, somos la imagen de Dios. Así que nosotras somos una unidad indivisible donde converge 100% espíritu y 100% materia. Es por eso que dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra, pero al soplar aliento de vida, ahí estaba esa parte espiritual. No se pueden mezclar, pero sí están en nosotras esas dos realidades, hermanas. ¿Y por qué espíritu? Porque desde un principio en la creación, Dios era el deseo de tener una comunicación con el hombre y la mujer, y con todos los demás que surgieran de Adán y de Eva. Vean, hermanas, el propósito. Esto es un choque. Cuando yo lo entendí al estudiarlo, hermanas, porque lo estamos estudiando los sábados con mis hermanas de Jalapa, para mí fue un deleite, porque ahora comprendo aún más el propósito del ser, imagen y semejanza de Dios. No somos cualquier cosa, hermanas. Es más, qué privilegio que mi perrito que tengo en casa, él no fue considerado ni formado para tener una relación con el Padre, con su Creador. Yo sí, ustedes también.
todas mis amigas y hermanas que están escuchando, no importa dónde estén, si están solas en depresión, el Señor ha decidido formarte a su imagen y semejanza para tener una comunión contigo. Y esto lo ha venido a hacer por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo quiso revelar al Padre. ¿Qué es revelación? El Padre quiere que conozcamos dos cosas importantes, mis amadas hermanas y amigas. ¿Quién es Él y qué quiere Dios? Él quiere que conozcamos, al tener esa relación personal con Él, quién es Dios y cuál es su voluntad para nuestra vida. Pero si no acudimos a Cristo, si no acudimos a las Escrituras y nos vamos a libros motivacionales y a puras experiencias personales, no lo vamos a conocer nunca. No vamos a descubrir esa plena revelación del Señor, porque el hombre no es lo más importante. Jesucristo siempre ha sido lo más importante, desde el Génesis, hermanas, hasta la venida, como lo menciona el apóstol Juan en Apocalipsis. ¿A quién esperamos? A Jesucristo, su segunda venida. Es por eso que tenemos que proclamarlo. Así que siempre ha sido cristocéntrica y cristológica la revelación. De eso no hay duda. La humanidad no es el primer lugar ni el medio de la revelación, ni la creación misma, hermanas. Romanos dice que la creación solamente da testimonio de la existencia de Dios, pero no salva. El tener un testimonio en la creación no me salva. ¿Qué me salva? Cristo. Cristo. ¿Se entiende ya más profundo, hermanas? Es por eso el énfasis. Tú puedes decirle a la gente, mira a tu alrededor, ve los cielos, contempla los mares, ve los árboles, ve tu mismo cuerpo. ¿No está Dios aquí? ¿No fue Dios que formó? Sí, pero si lo dejas con eso, el corazón del hombre y la mujer es tan egoísta que él se va a sentir la estrella de la creación. Pero si la llevamos a ese punto de caída y a ese punto en el que Adán y Eva estaban caídos por su desobediencia, Dios les da una esperanza. Va a venir aquel de tu simiente, Eva, de tu descendencia, que pondrá fin a esto que se destruyó, a esto que se contaminó. Espéralo. Y luego lo vemos confirmado con Abraham. Tu descendencia, por causa de eso la tierra será bendita. O sea, vean, hermanas, cada vez se va amplificando más y más la revelación, hasta que vemos en el Nuevo Testamento que un ángel le declara a María, eso que fue dicho desde el Génesis, que se confirma con Abraham, que se confirma con Judá, que se confirma con el rey David, ya llegó. De aquí, de Belén, y tú, una mujer virgen, nacerá el santo ser de Dios, que vendrá a dar salvación del mundo. Prácticamente María, ¿qué dijo? He aquí la sierva del Señor. No dijo, ay, qué bueno que a mí me escogió, qué afortunadas. No, es que yo soy mejor que mi prima Elizabeth, ¿verdad? Es que yo soy mejor que la vecina que está allá. ¿No vemos a María así, o sí? María dice, yo soy una sierva, soy una esclava. ¿Quién soy yo para que me escoja a mí? O sea, soy pecadora, ¿cómo yo? Pero bueno, he aquí la sierva del Señor, hágase su voluntad. Hágase conforme a su palabra. Así nosotras, hermanas, somos siervas del Señor. El centro de nuestra fe, el centro de la exposición y testificación, no somos nosotras. Debe de ser Jesucristo. Y si notamos, hermanas, que las mujeres y las señoritas o aquellos nuestros hijos, cuando estamos expresando esto, llegan a esa fe de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, lo hemos hecho bien. Pero si nos damos cuenta que simplemente nos admiran y ellos no están en mente de Jesús, lo hemos hecho mal. Y tenemos que rectificarlo. Tenemos que empezar a hacerlo como Él quiere. Me gustaría darles 3 textos, hermanas, y con esto terminamos, en donde confirma esto, que el centro de nuestra fe y de esa experiencia de fe es Jesús. Vamos a Mateo, capítulo 11. Mateo 11, versículo 25 al 27. Mateo 11, 25 al 27. Esto es palabra del Señor en boca de Jesucristo.
Mateo 11, 25 al 27. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién revela? Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí, hermanas? Porque Jesucristo le plació revelarnos esto. Qué maravilloso, hermanas. ¿Quién es Greta? ¿Quién es Débora? ¿Quién es Isi? ¿Quiénes son ustedes, hermanas? Nadie. Cristo quiso. Él deseó revelarse. Juan, capítulo 1. Volvamos a Juan. A lo mejor por ahí, no sé si hay alguna otra traducción aquí. ¿Todas son 60? ¿Valera 60? ¿Sí? Ok. Voy a leer un poquito diferente. A lo mejor se van a percatar ahí del texto. Aquí hay un pequeñito error en cuanto a la traducción al español. Pero aquí dice lo siguiente. En su Biblia va a aparecer así. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podríamos decir que una traducción al español más confiable es la siguiente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con esto, hermanas, confirmamos lo siguiente, que Jesucristo es Dios. Con esto se exalta la divinidad de Dios, porque a veces nada más nos recargamos en su humanidad, pero tenemos que entender que así como en el hombre y la mujer, al ser imagen y semejanza de Dios, está 100% materia y 100% espíritu, lo mismo en el ser de Jesús. Él es 100% Dios, 100% hombre. ¿Se combinan? No. Es indivisible. Cuando Jesucristo muere, no dejó su parte divina y dijo, espérenme, me voy a quitar mi parte divina y nada más va a morir la parte de hombre. No, hermanas. Es por eso que hay un misterio. Dios murió. Porque Jesús es 100% Dios, 100% hombre. No se quitó su parte divina. Él así quiso entregar su vida y la volvió a tomar. Pues vean esa profundidad al conocer al ser de Jesús. Así que nadie ha visto al Padre, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo da a conocer al Padre y por eso tenemos que llevarlas a Jesucristo. Nuestra base de la experiencia de fe es Jesucristo. Y por último, mis amadas hermanas, vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Es un manjar leer estos versículos, hermanas. Es un manjar porque volvemos a entender que el hombre no tuvo que participar en la salvación. El hombre queda descartado de la jugada. Dios, en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les plació y son el centro de la salvación, para gloria y honra de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí vamos a subrayar, hermanas, en Cristo. Y nos vamos a dar cuenta de algo cuando terminemos de leer. Según nos escogió en Él. ¿En quién, hermanas? En Cristo. Entonces vamos a subrayar en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De quién? Entonces subrayamos de Él. En amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio, ¿de qué vamos a subrayar? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? En el amado, en Cristo, lo subrayamos. En quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? Entonces vamos a subrayar en quién, para que entendamos que está hablando de alguien. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿qué vamos a subrayar? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Versículo 11, en Él, ¿en quién? En Cristo, eso subrayamos, en Él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto que estamos leyendo, hermanas? Aquí lo dice versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿De qué gloria? ¿A quién le pertenece la gloria? A Cristo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Si damos un recuento, hermanas, de las frases o las oraciones que estuvimos subrayando, ¿qué sale a relucir? Cristo, Cristo, constantemente Cristo. Y así que al Padre le plació así. El Padre le plació que el medio de todo, desde antes de la fundación del mundo, siempre haya sido Cristo. No Adán y Eva, Cristo. Él era ese motivo. Por eso es que Dios permitió, no se le salió del control, la caída del hombre. Porque el hombre y la mujer no eran el medio. Él lo permitió. Él les dio responsabilidad y ellos quisieron responder ante Dios así. Entonces, hermanas, esto es un manjar. El poder entender por primera vez, a lo mejor para muchos de ustedes, que la base y lo principal y el fundamento de nuestra experiencia de fe tiene que ser Jesús como el Salvador del mundo, el Cristo. Y eso, hermanas, es el fin. Ahora ya tenemos un fin. El fin es que mi vecina, que mis hijos, que mi madre, si no es creyente, que mi familia, que las mujeres, que mi vecina, que mis alumnas, si son maestras, no lo sé, entiendan eso. Pongan su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. No sé si tengan alguna duda, mis amadas hermanas, amigas. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Pues me gustaría hacer una oración, recordándoles de nuevo que mañana a la 1 no se pierdan el reto, ¿verdad? Va a estar relacionado con lo que vimos el día de hoy. No sé cómo les está yendo con los retos, hermanas, y a ver, díganme cómo les está yendo, bien, mal, más o menos. ¿Se regresan al 1 o siguen en el 2? ¿Verdad? A veces así pasa. Hay que regresarse a veces. Lo digo también por mí. ¿Verdad? Pero bueno, eso nos ayuda, como lo decía, para ser disciplinadas en la palabra y aplicarlo. Bueno, voy a hacer una oración, si me lo permiten. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque el día de hoy entendimos el propósito de ese encuentro, de esa gran necesidad de pasar por Samaria. Gracias, Señor, porque así como Jesucristo tuvo esa necesidad de pasar por Samaria, Jesucristo también ha visto en nosotras una profunda necesidad de conocer el don de Dios y quién es Jesucristo. Gracias, Padre, porque ahora entendemos que el medio de la revelación es Jesucristo,
que todo lo que queremos conocer de ti nos los ha dado a conocer Jesucristo, y que no hay ningún otro mediador para la salvación o ningún otro medio para la salvación, sino Jesucristo. Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir a ti, Padre precioso, si no es por medio de Jesucristo. Así que agradecemos que si tenemos fe, ha sido por medio de Jesucristo, porque Él nos ha querido dar a conocer tu revelación, mi Dios. Gracias, Padre, por esta obra tan perfecta y preciosa, y que ahora nosotras, nuestra experiencia de fe, no solamente se base en experiencias personales, en razonamientos humanos ni en tradiciones, sino que la base y el fin de todo sea nuestro Señor Jesucristo. Danos ese amor por la proclama. Dale a mis hermanos que son madres esa preocupación por contarles esto a sus hijos, que más que sus experiencias de vida, puedan contarle lo más importante, cómo Jesucristo salvó sus almas. Ayuda, Señor, a mis hermanas que están jóvenes, solteras, que ellas también puedan usar su juventud para poder proclamar a otras jovencitas la necesidad de Jesús en su vida. Y a mis hermanas que están casadas sin hijos, ayúdanos, Señor, a que si nuestros esposos son incrédulos, puedan ver en nuestra conducta que estamos confiadas en Jesucristo y que sin Cristo no podemos hacer nada. Y también, mi Dios, que muchas mujeres y jovencitas que a lo mejor están pasando por situaciones muy complejas de ideologías, engañándose, haciendo cosas, destruyendo su vida en adicciones, en conductas no buenas, en muchas otras áreas, Señor, o aspectos, tú puedas realmente usarnos para que las llevemos a Jesucristo y ellas también puedan gozar de una vida plena como lo sucedió con la mujer samaritana y como nosotras. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, pasen excelente noche.